Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta primera sesión de la Masterclass Visión 360 grados en seguridad alimentaria, organizada por ASTI con la colaboración de ITRAM Higiene y Bioser. Vamos a empezar puntuales con esta sesión. Todavía hay participantes que están entrando, pero bueno, vamos a ir comenzando. Antes de nada, agradecer a todos los ponentes, a Maya Dariño, José Juan Rodríguez e Irene Mir, por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros parte de vuestra experiencia y conocimiento en seguridad alimentaria. Y agradecer también a todos los participantes por la gran aceptación del webinar, una grata sorpresa para nosotros como organizadores, ya que contamos hoy con más de 450 inscritos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos que sea una jornada de gran interés para todos nosotros. Y, por supuesto, invitaros también a participar en la segunda sesión de este seminario webinar que se celebrará mañana a la misma hora y en la que se tratarán también otros temas muy interesantes en el ámbito de la seguridad alimentaria. Con estas dos sesiones queremos ofrecer una visión sobre algunas de las herramientas, procedimientos, tecnologías que tenemos disponibles hoy en día para garantizar la seguridad de los alimentos y mantener la confianza del consumidor. Y de este modo dar respuesta a la necesidad de la industria alimentaria de mantener esos estándares de calidad y seguridad que se les requieren, diferenciar sus productos en el mercado y mejorar su posicionamiento incluso en aquellos mercados más exigentes, teniendo siempre como regla de validación el bienestar y la salud del consumidor final. Y bueno, esta primera sesión, como ya sabéis, va a girar en torno a Listeria monocytogenes, que es un patógeno de origen alimentario de gran importancia, no tanto por su incidencia, sino por la elevada tasa de mortalidad asociada a los brotes de listeriosis. Y por desgracia es un gran conocido de todos nosotros y cuyo control supone un gran reto para la industria alimentaria y también para la salud pública a nivel mundial. Antes de comenzar, comentaros que estamos grabando el webinar y compartiremos con todos vosotros después esta grabación y que al final de las tres ponencias de esta primera sesión dispondremos de una ronda de preguntas y respuestas para que los ponentes puedan responder a esas dudas, preguntas, comentarios que os puedan surgir durante las presentaciones. Sí que os recomendaríamos que no esperéis a ese tiempo para lanzar vuestras preguntas y que utilicéis el chat para ir lanzando vuestros comentarios, vuestras dudas, etcétera, según os vayan surgiendo a lo largo de las ponencias. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar ya con la primera ponencia, titulada Alertas alimentarias y sus consecuencias, el caso de Listeria, y presentada por Amaya de Ariño, que es licenciada y doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad del País Vasco y desde 2001 es la responsable de riesgos alimentarios de LICA Fundazioa, Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria. Ahora sí, Amaya, muchas gracias. Bueno, egun guztioi, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. 450 participantes. Bueno, el tema, la verdad es que es un tema importante y bueno, pues de ahí yo creo que tanta gente, ¿no? Bien, como me ha presentado Amaya, yo soy Amaya Dariño, trabajo en el ICA, la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria.
Somos una fundación que, bueno, depende del Gobierno vasco y trabajamos, bueno, en lo que es la gestión de conocimiento y en la transferencia de conocimiento, ¿no? En el asesoramiento tanto a la Administración como al sector productor de alimentos como a la ciudadanía en general en todos los temas relacionados con la seguridad alimentaria, ¿no? Y bueno, pues sin más voy a pasar a mi presentación que va sobre Listeria. Es un poco introductorio de estas sesiones que va a haber ahora. Bien, todos recordaréis esta alerta que hubo en el año 2019, en agosto concretamente, que ha sido el peor brote de listeria que hemos vivido en este país, con más de 200 casos, bueno, 3 muertes, 2 abortos, 3 muertes fetales y 6 partos prematuros, ¿no? Bueno, pues esto por lo menos ha puesto la listeria sobre la mesa, aunque los que trabajamos en la seguridad alimentaria ya la teníamos, ¿no? Bien, como sabéis, en los alimentos el riesgo cero no existe. Todos los alimentos tienen algún peligro en mayor o menor grado, incluso más de uno. Y bueno, pues al consumir estos alimentos nos pueden causar toxinfecciones alimentarias, ¿no? En el último reporte, en el último informe publicado de zoonosis en Europa en 2018, la bacteria que más toxinfecciones causaba era Campylobacter. Como veis en este gráfico, bueno, pues es la ganadora absoluta. Antes era Salmonella y ahora afortunadamente se han intercambiado los papeles Salmonella y Campylobacter. Digo afortunadamente porque el Campylobacter es mucho menos peligroso que la Salmonella. Y como veis, la listeria está en quinto lugar, ¿vale? Según EFSA, es una enfermedad emergente. En Europa está infradiagnosticada y, bueno, pues en el ranking de zoonosis está en el quinto lugar, ¿vale? Si vemos este mapa, que es un poco la distribución de los casos en Europa, vemos cómo entre España, Francia y Alemania, bueno, pues tienen prácticamente el 75% de los casos notificados, ¿no? En concreto, en 2018, y me refiero todo el tiempo a los datos de 2018 porque en 2019 todavía no se ha publicado el informe, pero en este informe de 2019, pues seguramente España tendrá el redondel más grande, ¿no? Bueno, pues hay 2.549 casos con 1.049 hospitalizaciones, 229 fallecimientos y una letalidad del 15,6%. Ya lo han comentado en la introducción, que tiene una letalidad muy alta, un 15,6%. ¿Vale? Este dato, quedaros con él porque luego veremos que en el brote de la carne mechada no ha sido tanta letalidad, ¿no? En España, como os decía, bueno, pues tiene un 20% de los casos, 500 casos. Y bueno, pues aquí vemos cómo en los últimos años, desde el 2007, la línea azul son los casos en Europa y la naranja en España. Entonces, como veis, es una enfermedad que está en aumento, además de que, como ya os he dicho antes, está infradiagnosticada, ¿vale? La EFSA dice que actualmente es el patógeno más serio en vigilancia, ¿vale? Como veis aquí en la gráfica de abajo, los casos, bueno, generalmente aparecen a partir de los 45, pero sobre todo en las personas mayores de 65 años, ¿vale? Aquí tenemos los casos en España. Aquí, como veis, bueno, pues hay en los menores de un año se ve que hay un aumento y luego, pues efectivamente, a partir de los 65 años es donde más casos se dan, ¿vale? Y curiosamente, pues por las comunidades autónomas, bueno, pues también la diferencia es que hay Cataluña, País Vasco, aquí tenemos en el 2017 La Rioja, Cantabria, País Vasco tenían incidencias mayores y en el 2018 también en Castilla y León, ¿vale?
del orden de pues, 1,5. En el País Vasco, por ejemplo, tenemos 1,5 casos por cada 100.000 habitantes. Bien, ¿y quién es esta listeria? Bueno, pues todos sabéis que la listeria es un microorganismo que es ubicuo, está ampliamente distribuido en el medio ambiente, en el suelo, en el agua, materia fecal, nos lo encontramos habitualmente. Es una bacteria muy resistente que sobrevive y se multiplica en condiciones poco favorables, a temperatura baja, temperaturas de refrigeración, con acidez, con salinidad, con poco oxígeno, y además tiene una característica muy peculiar, que es la capacidad de formar biofilms, que es de lo que luego van a hablar mis compañeros largamente, que son estas estructuras de protección que nos hacen que sea una bacteria muy problemática en la industria alimentaria, ¿vale? Se elimina fácilmente con tratamiento térmico, pero por eso es problemática en los alimentos listos para consumo, que no requieren tratamiento térmico antes de consumirlos. Es una bacteria fundamentalmente de transmisión alimentaria. El 99% de los casos de listeriosis se contrae por ingesta de alimentos contaminados. También existe el contagio persona a persona y animal persona, pero son muy anecdóticos, ¿vale? Ya os digo que el 99% de los casos son por transmisión alimentaria y en alimentos que se consumen sin tratamiento térmico previo, ¿vale? Alimentos listos para su consumo, como carne y pescados crudos, curados, ahumados en frío, patés, embutidos, cocidos y curados, y en leche cruda o sin pasteurizar o productos derivados lácteos elaborados con leche cruda, ¿vale? Y ojo con las frutas y verduras crudas, porque recientemente también EFSA lo ha manifestado que, bueno, pues ojo con estos productos que también pueden vehiculizar listeria, ¿vale? Aquí tenéis un poco los datos de estos de EFSA, de una infografía que hicieron en el año 2016, en el que, bueno, pues veis un poco los porcentajes de, sobre todo en productos listos para consumo en base a pescado, en base a carne y en base a leche cruda. Bien, ¿qué efectos tiene sobre la salud humana? Bueno, pues tenemos la listeriosis no invasiva, que es una gastroenteritis leve que afecta a personas sanas, generalmente con diarrea, fiebres, dolor de cabeza y dolores musculares. El periodo de incubación es de 1 a 3 días. Y luego tenemos una enfermedad más grave, que es la listeriosis invasiva, que afecta a grupos de alto riesgo, ¿no? Y bueno, los síntomas son de fiebre, dolor muscular, meningitis, endocarditis, neumonía, septicemia y lesiones en el feto, ¿no? Los grupos de riesgo son pacientes inmunodeprimidos, personas mayores, lactantes, bebés y niños de corta edad y mujeres embarazadas. De ahí que sea una bacteria que preocupa bastante, porque esta listeriosis invasiva, pues bueno, afecta a unos grupos de la población que además pues cada vez van en aumento. En caso de brotes, normalmente es muy difícil identificar el alimento asociado, precisamente por este largo periodo de incubación, ¿vale? De hasta 3 meses. Bien, y ya centrándome en lo que son las alertas, bueno, pues aquí os he puesto el gráfico del RAS, de cómo funciona el RAS. Las redes de alerta, como sabéis, son redes para notificar las alertas de manera rápida y para garantizar el flujo de información. En el año En el año 2019 hubo 3.522 alertas notificadas en Europa, de las cuales 142, el 4%, correspondían a listeria. ¿Vale? Este año 2020, contando la información que hay del primer y del segundo cuatrimestre, llevamos 1.812 alertas notificadas, de las que de listeria son 81, un poquito más, un 4,5%.
Vale, sí me parece importante recalcar que no todas las alertas trascienden a la opinión pública. Generalmente solo trascienden las alertas en las que los alimentos pueden estar en los hogares y, bueno, pues es cuando hay que avisar a la ciudadanía para la retirada, ¿no? Sí que es cierto que en cuanto trasciende alguna alerta, sea del tipo que sea, disminuye drásticamente el consumo del alimento asociado a esta alerta, ¿no? Esté o no esté implicado. Aquí tenemos en el 2020 ha habido 2 alertas notificadas, estas son un extracto de la página de AESAN, aquí en España. Ha habido una alerta recientemente en octubre por queso de rulo de cabra y a primeros de año una alerta de listeria en medallones de blog de pato y de foie. Vale, este año también, como habéis visto en la diapositiva anterior, ha habido menos alertas. Yo creo que en este sentido el COVID nos ha ayudado un poco a mejorar la higiene y bueno, y también a centrarnos en otros problemas, ¿no? Pues como os decía, estas son las alertas de 2019, que también ha habido una serie de alertas pues, por listeria en cárnicos, en productos de leche, elaborados con leche cruda. Y bueno, ya centrándome en lo que es la alerta de la carne mechada, que como os decía antes ha sido el peor brote de listeria vivido en este país, con 216 afectados, 36 de ellas mujeres embarazadas. Hubo únicamente 3 fallecidos, todos ellos mayores de 70 años, y luego hubo 2 abortos y 3 muertes fetales. Los abortos se contabilizan hasta la semana 20 de embarazo y las muertes fetales a partir de la semana 20. ¿Vale? Y luego 6 partos prematuros. ¿Vale? Como os decía, ha sido un brote atípico porque por una serie de características. Por un lado, muy alta concentración, más de 15.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Como sabéis, el límite es de 1.000. Ha habido un gran número de casos, casi todos con gastroenteritis y fiebre, y la edad media de los casos era de 45,5 años. El periodo de incubación ha sido muy corto, de menos de 24 horas la mayoría de los casos, con muy baja mortalidad, menos del 2%. Recordad que os decía antes que tenía un 15,6% de letalidad y muchísima repercusión en medios de comunicación y en redes sociales. ¿Vale? El otro día nos comentaban que entre los 10 términos más buscados en Google en España en el año 2019 estaba la listeria. Todo esto tiene una repercusión siempre en medios y pues en las redes sociales, ¿no? También otro dato curioso, decían que en el norte de España de los términos más buscados era carne mechada, porque no se sabía muy bien qué era eso, ¿no? Bien, en este brote sí que hubo una rápida identificación del alimento implicado, precisamente por ese corto periodo de incubación, lo que permitió una retirada del producto de los lineales muy rápido e informar rápidamente a la población. ¿Vale? También se revisaron los protocolos sanitarios. Uno de los aciertos que tuvo el Servicio de Salud de Andalucía fue el tratamiento que se hizo con las mujeres embarazadas, que como ya os he dicho es un grupo de riesgo, y bueno, pues se pusieron en contacto con 38.000 gestantes, 38.878, para ver si podían haber estado en contacto con la carne mechada y bueno, pues con 2.000 y pico pues les dieron un tratamiento preventivo de antibiótico, ¿no? La declaración del brote fue la clave para cortar la aparición de casos. Como veis en esta gráfica, en el momento que se notifica el brote, desde el día siguiente ya la gente deja de consumir y ya los casos confirmados por fecha de consumo de la carne, en este caso, pues como veis, pues excepto 4 despistados, todo el mundo ya supo de esta alerta y se dejó de comer carne mechada. Como os decía, no solo carne mechada de la marca que estaba implicada, sino de carne mechada en general,
¿no? El descenso del consumo fue muy brusco. Bien, ¿cuáles son las consecuencias que tienen las alertas alimentarias para los operadores? Bueno, pues aparte de las pérdidas humanas, lógicamente, pues todas las pérdidas en producción, retirada de producto, destrucción, tenemos que paralizar la producción, tratamientos de limpieza y desinfección, además de bueno, pues estar, depende en qué casos, poder estar sometidos a una sanción administrativa, ¿no? Como sabéis, en el caso de Nagrudis, pues tanto el dueño como su hijo pues están en la cárcel. También todas las alertas generan una desconfianza en la ciudadanía y, por supuesto, un prestigio para la marca y repercusión, como os decía, en todo el sector. ¿Vale? ¿Qué errores se cometieron en esta crisis? Bueno, pues por parte de los operadores hubo una falta de cumplimiento de los criterios microbiológicos. Se sabe que había lotes contaminados sin haber alertado a las autoridades competentes ni tomar medidas, pues prácticamente desde 6 meses antes de aparecer la alerta. También hubo un incumplimiento de la normativa de etiquetado. Luego se vio también que tenían venta de productos sin etiquetar y bueno, pues cuando se empezó a tirar de la trazabilidad, pues hubo bastantes problemas, ¿no? También por parte de las administraciones públicas, bueno, pues hubo una inadecuada gestión de esta alerta porque se comunicó en primer lugar por los medios de comunicación y no por los cauces oficiales, que son, como sabéis, de la Administración Autonómica y la ESAN. Bueno, pues la alerta estaba en los medios antes de estar en los canales oficiales. Y luego también hubo bastante descoordinación entre administraciones públicas, ¿vale? Entre lo que es el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Gobierno central. Pues cada autoridad competente, cuando hacía declaraciones, ponía en duda las actuaciones del resto. Con lo cual, con esto pues se magnificó la crisis y se generó muchísima desconfianza. Vale. Bueno, ¿qué lecciones aprendidas tenemos? Porque, lógicamente, de todas las crisis se aprende algo y cuando acaba una crisis hay que hacer una reflexión para ver qué cosas extraemos, ¿no? Para mejorar. Bueno, pues en primer lugar, el enfoque preventivo es fundamental. Anticiparse a la aparición de un problema, tener formación, conocer los peligros por parte de los operadores y controlarlos, tanto materias primas, todo el tema de homologación de proveedores, buenas prácticas de fabricación, limpieza y desinfección, la importancia que tiene la vigilancia y los autocontroles y sobre todo actuar cuando tenemos resultados de esos autocontroles fuera de la norma, ¿no? Y mantener los sistemas de trazabilidad. Y luego, por otro lado, la reacción rápida. En caso de cualquier problema, hay que tomar las medidas necesarias para poder inmovilizar, retirar producto, recuperación si está en parte del consumidor. O sea, todo eso hay que reaccionar de manera rápida para evitar problemas, como ya hemos visto, ¿no? En el momento en el que se detecta el foco, se declara el brote, automáticamente dejan de aparecer los contagios, ¿no? Y, por supuesto, si hay riesgo evidente para la salud pública, es obligatorio informar a las autoridades competentes lo antes posible y, además, colaborar con las autoridades competentes en la investigación del brote, ¿vale? Y, por último, un plan de comunicación. La comunicación es crucial, ya hemos visto que puede magnificar las crisis. Hay que facilitar toda la información de la manera más clara y transparente posible y de manera además proactiva, sin crear alarmas si no la hay necesariamente, pero sí informar, ¿vale? Como veis, las lecciones aprendidas, bueno, pues nada que no sepamos desde hace 20 años, que es cuando salió el libro blanco de seguridad alimentaria, ¿no? El enfoque preventivo, la responsabilidad de los operadores, coordinación entre autoridades competentes y operadores y transparencia en la comunicación. Y yo, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Amaya, por tu presentación.
Pasamos entonces ya a la segunda ponencia, presentada por el doctor José Juan Rodríguez, catedrático de Seguridad Alimentaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y que cuenta con una larga carrera docente, investigadora, con más de 32 años de experiencia y, bueno, es todo un referente a nivel nacional e internacional en temas de higienización y seguridad alimentaria y, por tanto, pues un lujo y un placer para nosotros poder contar contigo, José Juan, en esta jornada en la que nos vas a presentar una ponencia titulada Detección, control y eliminación de Listeria monocitógenes en la industria alimentaria. Gracias, adelante. Muy bien, muchas gracias, Amaya, por la presentación y gracias también a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Primero, sobre todo, agradecer a los organizadores que han considerado mi participación en este evento, que además por la cantidad de asistentes es evidente que ha despertado un gran interés y yo pues me alegro por ello. Muy bien, pues en cuanto a mi presentación, que es sobre detección, control, eliminación, hay que tener siempre en cuenta que la mayor parte de las industrias o las personas que están implicadas en el control o en la gestión de la seguridad alimentaria tienen una obsesión sobre todo por el control de los patógenos, es obvio, pero la mayor parte de las veces focalizamos en exceso en el control exclusivo del microorganismo patógeno que nos preocupa. En esta imagen que muestro aquí en la presentación, que nosotros publicamos en el año 2019 en Eurocarne, pues presentó un biofilm, por ejemplo, de Listeria monocitógenes, ¿no? La cuestión es que tendemos a pensar que cuando hay un problema de crecimiento de un patógeno, especialmente Listeria en superficie, lo que nos termina pasando es que pensamos en que aparece el patógeno y solo está el patógeno y sin embargo está en un entorno con una alta contaminación por parte de otros microorganismos y hay que entender de alguna manera esa relación. Bien, por eso en la siguiente diapositiva lo primero que pregunto es detección solo de Listeria monocitógenes. Entonces, ante esa pregunta, la respuesta claramente tiene que ser que no solo puede ser Listeria monocitógenes. De hecho, en la mayor parte de las veces cuando hacemos un control de superficies y analizamos, por ejemplo, para la presencia de Listeria, lo normal es que de ausencia o que no detectemos nada y sin embargo nos encontramos que en el producto de vez en cuando sí que aparece, ¿no? En otra publicación, en este caso del año 2016, también en Eurocarne, nosotros hicimos una evaluación, por ejemplo, de superficies sobre tablas de corte y en esta imagen tan bonita lo que nosotros estábamos viendo es que, por ejemplo, en la superficie, en la superficie del material, la zona más externa, lo que veíamos, que son estas manchas de aquí o estas residuos que se ven teñidos, vemos sobre todo que hay residuos de suciedad, fundamentalmente en este caso hay proteínas, resto de DNA, etc. Si profundizamos en la imagen, esto lo hacemos por una microscopía de epifluorescencia y nos vamos más al fondo, esta misma imagen, en el fondo veíamos que estaba lleno, totalmente cargado de microorganismos, ¿no? Luego, entonces, si solo nos ponemos a mirar Listeria y además por métodos que no nos garanticen poder llegar a encontrar dónde está el patógeno, pues nos podemos encontrar resultados de cero o ausencia o no detección y sin embargo podemos tener un problema real. En ese sentido, siempre tiene que haber una concordancia entre lo que nos sale en el producto y lo que nos sale en las zonas de donde procede la contaminación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una producción de carne, leche, pescado, lo que sea, y vamos detectando presencia de Listeria monocitógenes en el producto acabado o en alguna zona intermedia, si las superficies, el entorno nos sale bien, no nos podemos quedar tranquilos diciendo, me aparece Listeria, pero de las superficies no vienen. Tiene que haber siempre una relación entre la presencia de un patógeno en el producto
y su relación con el entorno o con la materia prima empleada. En realidad lo que nos encontramos es que estos microorganismos, sobre todo Listeria, son microorganismos que están escondidos, ¿vale? En esta imagen presento una imagen que nos encontramos nosotros, por ejemplo, en la superficie industrial, publicada en una tesis doctoral del año 2018 de Carolina Rimpollés, donde vemos que en cualquier grieta, en cualquier zona de una superficie que esté afectada, curiosamente, Listeria siempre tiende a esconderse dentro de ese material. Si no somos capaces de acceder a esa zona concreta, pues entonces difícilmente lo vamos a encontrar. Y luego, en segundo lugar, nos encontramos que la zona donde esté el biofilm, por ejemplo, de Listeria, suele ser tan pequeño. Fíjense que en esta imagen estamos hablando de este espacio, son 2 micras. Luego, en una distancia, por decirlo así, de unas 20-25 micras, pues podemos encontrarnos justo en esta zona miles de microorganismos agrupados. Claro, ¿dónde encontramos las 10 micras? ¿Dónde están estas 10 micras? Ese es el problema, ¿no? Encontrar la aguja en el pajar de la industria. Normalmente, cuando estos microorganismos están escondidos, vamos a encontrar microorganismos superficiales. Básicamente encontramos microorganismos aerobios y catalasa positivos. Es una especie como una microcolonia, donde en la superficie encontraremos sobre todo microorganismos expuestos al oxígeno, por tanto, fundamentalmente aerobios con acción catalasa positiva. Y sin embargo, los microorganismos escondidos, los que están dentro de la instalación, dentro del orificio o escondido dentro del material, nos vamos a encontrar ya microorganismos aerobios en la zona donde le puede llegar oxígeno, anaerobios, normalmente en el fondo, y también muchos anaerobios facultativos. Esta es una de las características de Listeria monocytogenes, que es un anaerobio facultativo y además tiene bastante facilidad para poder crecer en un entorno anaeróbico. ¿Qué ocurre? Que habitualmente en un entorno industrial donde hay tratamientos de limpieza y desinfección bastante agresivos, lo que nos vamos a encontrar es que en el fondo del biofilm es donde está Listeria. Entonces, no es un microorganismo claramente expuesto y que vamos a detectar con facilidad, lo cual nos complica un poco la vida a la hora de hacer la gestión. Por ello, lo primero que tenemos que plantearnos es una detección global. Tenemos que ser capaces de detectar diferentes tipos de microorganismos, tanto alterantes como patógenos, y utilizar sistemas que lo permitan. Entonces, en el año 2018 publicamos también otro artículo en la revista Cita Journal of Food, en el que demostramos cómo diferentes microorganismos, entre los que podemos tener, aquí abajo vemos biofilm de pseudomonas, este es un biofilm, por ejemplo, de Listeria monocytogenes, tenemos biofilm, por ejemplo, de Escherichia coli, diferentes tipos de microorganismos, y en ese sentido vemos después cómo estos mismos microorganismos, todos ellos, tienen una capacidad, por ejemplo, para reaccionar ante un reactivo que se denomina biofinder, en el que este reactivo lo que lleva es peróxido de hidrógeno y un gelificante. Los microorganismos que crecen en torno del biofilm, si tienen actividad catalasa, cosa que ocurre en la superficie de todos los biofilms que podemos evaluar en una industria, tienen capacidad para degradar el peróxido. El gel de reactivo retiene las burbujas y vamos a ver la formación de espuma. Esto es muy visible y nos permite, en este caso, de alguna manera localizar dónde está la aguja. Nosotros tenemos nuestro pajar, que es nuestra industria, y unas cuantas agujas sueltas por nuestro pajar, que son los biofilms. Si nosotros lanzamos biofinder, que es un líquido, lo que vamos a ver es que ante la existencia de este biofilm vamos a ver burbujas de color blanco. Esa reacción es rápida y viene a durar aproximadamente, como mucho, en torno a 30 segundos, 1 minuto como máximo. Luego, la primera cuestión, que es dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos en esta industria, es mediante la aplicación de detectores. Sin un detector de biofilm, difícilmente vamos a poder empezar a hacer nuestro trabajo correctamente. El siguiente punto a tener en cuenta
son lo que llamamos los sensores de superficie. ¿Y esto qué es? Muy bien. Pues igual, como continuación de nuestras investigaciones, en el año 2019 publicamos un artículo en la revista Food Control en el que presentábamos cómo utilizar los sensores de superficie para el control justamente de la contaminación. Bien, entonces, ¿qué es un sensor de superficie? Un sensor de superficie es un sistema que permite monitorizar la contaminación de la superficie de forma uniforme. En muchas ocasiones lo que se hace es utilizar, por ejemplo, un escobillón, una esponja, cualquier otro tipo de sistema y empezar a frotar todas las superficies de nuestra planta. Normalmente, cuando tenemos un biofilm, el problema que tenemos es que, como no sabemos dónde está, tenemos que terminar, por así decir, fregando todas las superficies de la planta para terminar encontrando a ver dónde aparece algo. Y la respuesta a ese análisis es que en una superficie me dará un día, al día siguiente no me da nada, en una superficie que me sale bien, otro día me da algo, y entonces aparecen resultados que no son homogéneos. Es lo que llamamos resultados en dientes de sierra. Un resultado en diente de sierra no me está dando ninguna orientación, porque puede ser que un día yo limpie y desinfecte de forma agresiva y me sale peor, es decir, me sale una punta de crecimiento, y otro día no hago nada y se me va a hacer un valle. Entonces, cuando tenemos resultados en dientes de sierra, es muy difícil tomar conclusiones porque no suele haber relación entre acciones de higienización de la superficie con mejoras o con tendencias de mejora en la instalación. Ahora bien, si nosotros en una superficie industrial utilizamos, por ejemplo, el detector, en este caso Biofinder, tiramos a la superficie y vemos la formación de espuma, en ese momento localizamos lo que llamamos un punto crítico de control, o también podríamos llamarle más bien un punto sucio a controlar, ¿vale? O un punto negro. Entonces, en esa zona donde ha dado una reacción positiva al detector de biofilm, si nosotros colocamos un sensor de superficie, que son estas placas que ven aquí, en realidad esta placa, cada disco tiene un diámetro de 2 centímetros, por lo tanto, cuando hablamos de sensor de superficie estamos hablando de unos dispositivos muy pequeños en tamaño, tienen una longitud, como pueden ver, aproximadamente de unos 7 centímetros y una anchura aproximadamente de 2,5 centímetros. Entonces, esto se coloca en la zona donde hemos tenido una reacción positiva, por lo tanto, una zona contaminada con biofilm, y lo que se hace es que se toma un disco cada semana. De esa manera, la primera semana tenemos un primer análisis, segunda semana, tercera semana. Cuando volvemos a coger el primer disco, a partir de ese momento, todos los discos han estado durante 3 semanas colocados en la instalación. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a monitorizar el nivel de contaminación en una zona crítica durante 3 semanas. No es algo concreto de un día, sino que es una secuencia. Si estamos haciendo algo mal en la instalación, veremos que la contaminación tiende a subir. Si hacemos algo bien, vamos a ver que la contaminación bajará y empezaremos a ver tendencias y no tanto dientes de sierra, que es lo que más interesa siempre en un control respecto a un patógeno como Listeria. Ver una secuencia para ver qué es lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Curiosamente, esta es una instalación donde se hizo el control, ¿de acuerdo? En este caso era una planta cárnica de cerdo ibérico y lo que veíamos es algo curioso y es que vemos cómo se producen tendencias en diferentes puntos de nuestra instalación. Hay una zona donde vemos que la tendencia va bajando, va más o menos bajo control y de repente empieza a subir, ¿vale? Curiosamente, en esta línea solo detectamos Listeria cuando los recuentos, en este caso de totales, de microorganismos aerobios totales, estaban bajos. Cuando los recuentos subían, dejamos de detectar Listeria. Sin embargo, en otro punto, como vemos este de color azul verdoso,
detectamos listeria cuando los recuentos subían, cuando estaban altos. Cuando los recuentos estaban bajos, no detectamos nada. Y en otro punto, como vemos este de color violeta, pues vemos que no había ningún problema y de repente el recuento empieza a subir, ¡pum!, y volvemos a detectar. Y cuando baja, no. Es decir, que hay diferentes tipos de microorganismos, que es lo que nos está diciendo esta imagen, en los que en algunos casos detectamos listeria cuando el recuento es muy alto y en otros detectamos listeria cuando el recuento es bajo. Una cuestión bastante curiosa es que nunca detectábamos listeria cuando teníamos un recuento totales en una banda, podemos decir, intermedia. El sensor de superficie nos va a decir cuál es la contaminación real de la instalación y además nos da el nivel de contaminación. Mientras que para un recuento, por ejemplo, de escobillonado de placa de contacto, lo que vamos viendo es que la obsesión, por ejemplo, en la industria es que siempre sea cero. En nuestro caso, utilizando sensores, los recuentos de superficie pueden llegar a ser de 10 a la 5, es decir, de 100.000 bacterias por centímetro cuadrado o superiores, porque estamos monitorizando la presencia de biofilm. Sin embargo, hay una cosa bastante curiosa que decíamos en este artículo, ¿no? Es que hay una franja intermedia en la que listeria no se detecta nunca. Luego tiene que haber una competencia entre bacterias que puede favorecer o impedir el crecimiento de esta listeria. En este sentido, también en un artículo publicado en Food Control en el año 2019, ¿qué vemos? Pues que hablamos de la teoría de la competencia variable. ¿Y esto qué significa? Pues que esta teoría se basa en dos posibilidades que ocurren simultáneamente. Cuando se produce una competencia positiva, el patógeno podría multiplicarse y detectarse más en la superficie. ¿Esto qué significa? Que hay microorganismos que cuando crecen a alto nivel favorecen el crecimiento de listeria y por lo tanto permiten su presencia. Por eso justificamos la presencia de listeria con recuentos altos totales en este caso. Sin embargo, si se produce una competencia negativa, el patógeno solo se detectará cuando se controle la carga total de recuento aeróbico. ¿Esto qué significa? Que habrá microorganismos inhibidores. Cuando los inhibidores están bajos podemos detectar listeria, y sin embargo cuando estos inhibidores están altos, listeria no se detecta. Claro, desde esta perspectiva, nosotros necesitamos conocer cuál es la microbiota presente en nuestro biofilm, porque si nos obsesionamos en rebajar excesivamente la carga de totales en superficie, nos podemos encontrar que hay detección de listeria, aunque prácticamente estén súper controlados los recuentos de totales. ¿Vale? Esto puede parecer un contrasentido, pero en el momento en que entendemos que hay microorganismos competidores que juegan un papel en la superficie, al final va a ser interesante estar siempre en una situación intermedia. Ni demasiados pocos microorganismos en superficie, ni demasiados microorganismos en superficie, situación intermedia. Entonces, eso nos hace cambiar directamente la perspectiva de cómo evitar la presencia de un patógeno en instalaciones. Fíjense lo siguiente, y es que en la utilización también sobre sensores de superficie, ¿vale? En la revista Applied Sciences publicamos en el año 19 un artículo de comparación y ¿qué veíamos? Pues que hay diferentes microorganismos en las superficies industriales en las que aparece Listeria monocitógenes y que vemos, curiosamente, la mayor parte de los microorganismos en superficie eran microorganismos del género Bacillus, casi un 30%, Pseudomonas un 22%, y a partir de ahí el resto de microorganismos es una concentración sensiblemente inferior. Y si nos fijamos, eso solamente si nos fijamos en las bacterias. Si a las bacterias unimos el recuento de mos y levaduras, sobre todo levaduras, perdón, vemos que las levaduras eran el 30% del total, un 20% Bacillus y alrededor de un 15% Pseudomonas. ¿Esto qué significa? Si sumamos estos tres, ¿qué nos quiere decir? Pues que el 64-65% de los microorganismos presentes en superficies donde se detecta listeria
lo conforman levaduras, bacillus y pseudomonas. Esos microorganismos pueden ser microorganismos que facilitan el crecimiento del patógeno, creando condiciones favorables. Sabemos que las levaduras aportan nutrientes interesantes, sobre todo vitaminas y algunos cofactores del crecimiento microbiano. Bacillus suele ser un microorganismo que puede permitir en algunos casos la liberación de determinadas sustancias que podría facilitar el crecimiento, y sobre todo pseudomonas que pueden liberar nitrógeno no proteico, que también favorece el crecimiento. Luego vemos que en el fondo la presencia de un patógeno como Listeria no solo depende del número de microorganismos, sino del tipo que está presente y de la competencia que se genera entre ellos. Bien, claro, a partir de ahí podemos decir, ostras, pues entonces, ¿qué hago ahora, no? Claro, fíjense lo siguiente, no solo me importa saber si tengo o no tengo Listeria, sino que al final vamos a tener que controlar cuál es el nivel de microorganismos aerobios totales de superficie. Si no sabemos ese número, difícilmente vamos a poder saber si en mi superficie se van a crear condiciones para que el patógeno crezca o para que no pueda crecer. Es más importante generar una buena limpieza y hacer que el número de bacterias tenga una carga intermedia para evitar que esta Listeria crezca y no obsesionarse en exceso con que no haya microorganismos en la superficie. ¿De acuerdo? En este año 2020 publicamos otro artículo en International Journal of Food Microbiology, en el que lo que hicimos entonces a resultas de estos resultados fue utilizar 4 cepas diferentes de Listeria monocitógenes, una, la CCT935 del serotipo 4B, una cepa de colección, de la colección española de cultivo tipo, de serotipo patogénico, de los que pueden llegar a dar lugar a un brote. Y luego comparamos esta con 3 cepas salvajes, que llamamos LM1, LM4 y LM5, aisladas en diferentes estudios. Una de ellas es serotipo 4B, por lo tanto también patogénica, un 1,2A y 1,2B, que suelen ser bastante habituales en superficies de industria alimentaria. Y probamos diferentes sistemas de limpieza en instalación para ver la manera de eliminar la presencia de biofilms, ¿no? Aquí tenemos los controles de Listeria monocitógenes de colección, Listeria monocitógenes patogénica, Listeria monocitógenes ambiental en estos 2 casos. ¿Y qué vemos? Comparado con un detergente alcalino clorado, que es un detergente que tiene capacidad, se dice en la industria, limpiador y desinfectante, con un detergente enzimático, vemos que la diferencia es muy significativa. De manera que terminamos concluyendo que la única manera de eliminar un biofilm activo de microorganismos en los que está presente Listeria monocitógenes, la única manera de eliminarlo es mediante un detergente enzimático. Nos podemos empeñar en utilizar desinfectantes de cualquier tipo, limpiadores, temperatura, lo que queramos. Si no utilizamos un detergente enzimático, no vamos a conseguir eliminar el biofilm de Listeria. Luego hay que tener bien en cuenta que ante la eliminación de un problema hay que utilizar una solución que sea específica. Muy bien, a partir de aquí, claro, la siguiente cuestión es que estamos a veces, y probablemente es culpa nuestra de las universidades, enseñando, explicando tanto de peligros que a veces nos olvidamos del riesgo. Una cuestión es la posible presencia de un patógeno y otra cosa es evitar que aparezca un problema en el mercado, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la detección de un patógeno y la aparición de un brote? Porque eso es al final lo que una empresa necesita conocer. Si nosotros le decimos a una empresa, estás detectando Listeria, vas a tener un problema y luego nunca tiene un problema, lo único que va a ocurrir es que la empresa termina pensando en que este patógeno pues no es tan patógeno como le queremos decir. Luego siempre hay que hablar en términos de riesgo. La probabilidad de que ocurra un problema es del un tanto por ciento y nos obliga a ir un poco más allá, sobre todo en la gestión de la seguridad alimentaria. Claro, muchas veces lo que se hace es analizar el producto final. Analizamos el producto final y vemos si detectamos o no detectamos Listeria, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre el producto final con la aparición de un problema real?
Pues esto pasa simplemente a veces por el recuento del patógeno. Sabemos que el riesgo de la presencia de un patógeno, en concreto de Listeria monocytogenes, es de 100 listerias monocitógenes por gramo. Cuando superamos ese nivel, el riesgo es alto. Cuando nos quedamos por debajo, el riesgo es bajo, ¿no? Esta es una primera aproximación, pero es importante tener en cuenta que un patógeno puede venir o por la materia prima o porque se contamina en la instalación. Si viene por la materia prima, entonces hay que hacer un control de proveedores. Si nos viene por la instalación, entonces hay que hacer un análisis de superficies, ¿eh? Hoy en día el problema radica en que Listeria es capaz de crecer en las superficies de la industria, formar un biofilm o integrarse en el biofilm que generan otros microorganismos y a partir de ahí convertirse en un punto que va soltando Listeria con cierta regularidad. Siempre vamos a encontrar muchísimas más al nivel de 1000 a 10.000 veces más listerias monocitógenes en un biofilm si está en superficie que la cantidad que nos aparezca en un alimento. Luego, tenga en cuenta una cuestión. Nuestro objetivo no será Listeria siempre cero en superficies, sino Listeria en superficie baja y que no haya transmisión al producto. Eso es una gestión de riesgo. Puedo tener una cierta cantidad de Listeria en superficie si no aparece esta Listeria en mi producto final. Eso es gestionar correctamente o evitar, controlar la transmisión de superficie al producto, ¿vale? La diferencia es el control sobre el descontrol. Es el caso Magrudis. Magrudis es el tipo de ejemplo de descontrol total. Y nos pone como nos han dicho en la conferencia anterior, nos pone de manifiesto cómo una empresa tan pequeña como el caso de Magrudis, que era una microempresa, puede ser capaz de dar lugar a un macrobrote. Luego, no es cierto que si la empresa es pequeña el problema sea pequeño. Una empresa pequeña puede ser capaz de dar lugar a un problema de máxima magnitud, ¿vale? Luego, lo importante de todo eso es el control, es decir, saber analizar instalaciones, saber dónde pueden estar estas listerias y utilizar los mecanismos específicos para poder eliminar la presencia de este patógeno, ¿vale? Para ello es fundamental la inclusión de métodos moleculares, ¿vale? Si lo único que nos vamos a poner es hacer análisis de laboratorio con recuento, con análisis de cultivo en placa, etcétera, no vamos a poder llegar al nivel de sensibilidad necesario para poder determinar este problema, ¿vale? Por eso, en este año 2020 hemos publicado un artículo, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, en el que hablamos o describimos justamente métodos rápidos que permiten poner de manifiesto la presencia de patógenos en superficies y en producto, sobre todo porque nos permite hacer una toma de decisiones en 24 horas o menos, algo que es absolutamente esencial cuando queremos hacer una gestión de la seguridad. Y luego siempre tener en cuenta lo siguiente, el riesgo ya está evaluado. Nosotros sabemos, porque para eso está la legislación, que la legislación lo que hace es darnos una evaluación del riesgo y la evaluación del riesgo se refiere a un n igual a 5, es decir, la legislación nos dice que si la presencia del patógeno en 5 muestras de un lote es en 5 muestras, no detectamos la presencia de Listeria, el lote es seguro. Luego ya tenemos una evaluación de riesgo, ¿vale? En algunos casos el tema del recuento, en otros casos solo detección, presencia o ausencia, ¿no? Entonces, nos tenemos que preguntar cuántas muestras se analizan por lote producido, cuántas estamos analizando. Si yo analizo cada día es un lote y resulta que yo analizo una muestra a la semana, evidentemente no estoy teniendo un resultado suficiente como para poder considerar si todos los lotes que estoy fabricando cumplen o no con la normativa, es decir, si son seguros o no. Luego, tengo que ser consciente que el tamaño de la muestra es importante, independientemente de que es caro, es barato, estas son otra serie de cuestiones, ¿no? Pero si no, no tengo garantías de seguridad y de hecho podemos comentarlo después si alguien tiene alguna duda. Si no analizo el tamaño de la muestra correcto, no puedo garantizar que mi lote sea seguro, necesitamos una evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo legal es una,
pero la evaluación del riesgo dentro de la empresa es otra, y para eso hay que calcular la probabilidad de presencia. Cada empresa tiene que tener hecho un cálculo de probabilidad de la presencia de esta listeria por cada lote fabricado. Si esa probabilidad es superior de una listeria en 15 muestras analizadas, ese lote es un lote de riesgo. Perdón, esa empresa, los productos elaborados por esa empresa son productos de riesgo. Si la presencia de listeria es inferior a una en 15 analizadas, entonces ese producto elaborado podemos decir o podemos estar tranquilos que es un lote seguro. Luego, la evaluación estadística y el muestreo realizado son absolutamente fundamentales. Evidentemente, el control de superficies es importante. A mí esta imagen me encanta, sobre todo porque a veces es como querer ver pero tapándose los ojos, como ver y no ver, ¿vale? Ver o no ver. El tema de las auditorías a veces depende cómo se haga y sobre todo si la auditoría no exige una evaluación estadística de los resultados analíticos, tampoco me sirve para saber si la producción está siendo segura o no. Muy importante la detección por biología molecular. La pregunta del microorganismo está vivo o muerto no sirve para nada porque en Magrudis el microorganismo tenía que estar muerto porque el producto se trataba térmicamente y sin embargo ocasionó un brote espectacular, ¿vale? La contaminación cruzada es un problema de primera magnitud y por lo tanto no me vale para nada si el microorganismo está vivo o muerto. Hay que hacer análisis y hay que utilizar biología molecular, ¿vale? La paciencia es la madre de la ciencia, eso se dice muchas veces. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que tener sobre todo paciencia, tranquilidad, revisar históricos de resultados y ver situación en la industria y hacer en función de resultados, no de yo creo que, sino en función de los resultados que tengo, hacer una toma de decisiones, ¿vale? No voy a hablar mucho más del tema de Magrudis porque ya se ha comentado, pero fíjense en lo siguiente. Andalucía, verano muy caluroso, sin medidas de higiene correctas en la empresa, un proceso térmico que sabemos que elimina el patógeno y la confianza de que como se daba un tratamiento térmico el microorganismo se moría. Entonces, a partir de aquí, siempre que hay, y esta es una máxima que ocurre siempre, normalmente cuando hay un brote, ante una medida higienizante se relajan las medidas higiénicas. Si yo hago un tratamiento térmico porque el tratamiento térmico me elimina el patógeno, a partir de ahí me relajo porque ya se habrá muerto todo. Cuando aplico una medida higienizante, el producto no es más seguro, el producto es más sensible. Si hay una recontaminación, el patógeno es más probable que me dé lugar a un problema. Luego, cuidado cuando tenemos una medida higienizante, porque en vez de relajar las medidas de higiene, lo que tenemos que hacer es justamente controlar esa higiene. Hay que ser muy escrupuloso en esas medidas de control. Por eso en el país, que también en este caso publicamos otro artículo, decíamos la carne salió sin listeria del horno, es evidente, listeria no soporta el tratamiento térmico, pero lo que indicaba es que había un foco en las instalaciones, falló la higiene, falló los controles de temperatura, en el fondo falló todo lo que podemos considerar como medidas preventivas. Con eso termino y antes de terminar de todo quiero agradecer a mi grupo de investigación, sobre todo por el trabajo que estamos realizando en los últimos años, por nivel de exigencia y sobre todo por la calidad de la investigación que estamos llevando a cabo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José Juan, a ti por la presentación tan interesante. Y bueno, vamos muy bien de tiempo. Pasamos ahora a la última ponencia de hoy, titulada Stop Listeria más allá del autocontrol y presentada por Irene Mir, que es licenciada en Biología y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Barcelona, con un máster en microbiología avanzada y otro en seguridad y calidad alimentaria, y que trabaja como especialista técnico y de aplicaciones en Bioser. Adelante, Irene. Hola, gracias.
Bueno, yo antes que nada lo que quisiera es agradecer a ACCI la oportunidad que nos ha brindado a Bioser para estar hoy aquí con todos vosotros, así como a los anteriores ponentes. Entonces, antes que nada voy a compartir mi presentación. Bueno, pues el objetivo que tenemos nosotros es presentaros el programa de Stop Listeria, más allá del autocontrol. Lo hemos nombrado como un programa de vigilancia y control de listeria en las instalaciones, ya que vemos que aunque se toman muchísimas medidas de control, lo cierto es que siguen habiendo incidencias. Por tanto, lo que queremos es ofrecer una solución innovadora y pionera para un problema que sigue siendo muy recurrente, como es la listeria en las instalaciones. Entonces, muchos de vosotros ya nos conocéis, pero en Bioser llevamos más de 35 años dedicándonos a la seguridad alimentaria y potenciando lo que es la formación y la integración de nuevas tecnologías. Entonces, si me permitís, sí que quisiera integrar un pequeño vídeo. Partiendo de la premisa de que las empresas alimentarias lo que sí que hacen es realizar muchísimos controles, también tienen monitoreo, tienen sus propios planes, seguimos viendo que la incidencia a día de hoy continúa. Creemos que el principal problema es que Listeria, como bien han comentado Amaya y José Juan, es que es un microorganismo particular con unas características propias que lo que hacen es que no solo se encuentre bien en las instalaciones, sino que además se quede de forma persistente, como bien en formación de biofilms. Entonces, nuestra propuesta es entender por qué y ofrecer una solución práctica. ¿Cómo puede ser que incluso haciendo mogollón de controles, nos damos cuenta que los métodos de análisis habituales sí que nos aportan una información, pero es una información acotada? Es decir, sabemos si tenemos listeria, si no tenemos e incluso en qué cantidad. Pero más allá, los resultados no somos capaces de interpretarlos de una forma integradora y sí que se tiene de una forma aislada, pero no somos capaces de entender qué es lo que está sucediendo realmente en las instalaciones. De ahí que nosotros pensemos en aportar una solución práctica, que no se quede solo en la obtención de la información, sino en la interpretación. Por ello creemos que es necesario disponer de una herramienta potente que interprete la información y la ubique dentro de la instalación. Es decir, no nos quedemos en un resultado, sino que ubiquémoslo dentro de una instalación, vayamos a entender qué es lo que está sucediendo. De esta forma, nos podemos dar cuenta antes de que suceda la alarma. Podemos ser proactivos, vamos a ver qué sucede y prevenir. Por ello, lo que hemos hecho es desarrollar un programa de vigilancia, un programa de control. En este sentido, lo que queremos es, de una forma personalizada, en función de cada industria, entendiendo que cada industria es un mundo, lo que queríamos es poner a disposición de ellos una tecnología pionera y novedosa. Esta tecnología es el producto de la integración de dos grandes bloques. Uno de los bloques es la tecnología Listeria Pattern Alert, que más adelante os explicaré en qué consiste. Es una tecnología desarrollada por una empresa americana que hoy en día está en funcionamiento en los Estados Unidos y, por otro lado, no tendría sentido la aplicación de una tecnología sin una ayuda, sin una asesoría, sin un entender el resultado que nos cede. Y eso lo hacemos de la mano de José Juan, el anterior panelista, que lo que hace es aportar su conocimiento, aportar su experiencia, como todos los casos prácticos que nos ha explicado anteriormente, y de esta forma ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Lo que queremos plantearnos es ir un punto más allá del autocontrol. Voy a explicaros en qué se basa la tecnología, porque en verdad lo fantástico de esta propuesta es que partimos de una tecnología nueva, una tecnología muy pionera, que se basa en detectar la presencia o la ausencia de las secuencias genómicas de las cepas de Listeria, las cuales están presentes en esta muestra. Para ello, las muestras son de puntos distintos de la instalación, en este caso alimentaria, susceptible de tener Listeria. Y entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar
con un equipo que es el Encompass. Es un equipo completamente automatizado, desarrollado por esta empresa que es Reonics. Es una empresa que tiene muchísima experiencia en desarrollar todo lo que son ensayos moleculares basados en la tecnología de los microfluidos. Pues toda esa tecnología se da dentro de este equipo, es un equipo cerrado, es un equipo completamente automático que simplemente se coloca dentro todo el fungible y todo el material más las muestras, y es un sistema walk-away. Y por otro lado tenemos, como bien hay en el dibujo, y también la plaquita que hay aquí, o sea que yo luego si queréis os la enseñaré más grande porque aquí es muy pequeña. Pues toda la magia de esta tecnología se da en esta placa de plástico. Decimos que es una teoría de microfluidos porque es una placa que tiene una parte de plástico duro, pero la otra es dúctil. Entonces, la tecnología lo que hace es que, ejerciendo distinta presión en la placa está serigrafiada con canales y con portales de apertura y de cierre. Lo que hace es que cuando el equipo ejerce presión sobre este cassette, sobre esta placa, el fluido, que es la muestra que hemos añadido, puede moverse por la placa e ir a las distintas ubicaciones. Entonces, ¿qué sucede en esta placa? Pues, por un lado, una PCR multiplex. Como ya ha dicho José Juan, es importante la biología molecular en el caso de listeria. Pues esta placa permite hacer un ensayo multiplex y además tiene un microarray de DNA. ¿Esto cómo sucede? Si os fijáis en el dibujo, la placa está pensada para 4 muestras. La muestra se inserta en esta parte verde del centro, donde se da el lisado celular, y después del lisado hay una extracción del DNA. Este DNA lo que hace es viajar hasta esta parte roja, donde va a tener lugar el análisis de PCR. Para cada muestra hay 2 pocillos diferentes de análisis. Esta PCR contempla hasta 15 dianas, con 2 dianas de confirmación, una para LSPP y la otra para L-mono. Entonces, una vez los amplicones se han generado, estos se desnaturalizan y viajan hasta la parte anterior de todo, que es la de color azul, donde hay el punto de detección. Allí los amplicones hibridan con este array y lo que crean es un sustrato que da color. Entonces, este sustrato es captado por una cámara, la señal, que lo que nos permite es obtener un resultado en forma de patrones. Si os fijáis en la parte inferior, hay las fotografías de 2 patrones. Entonces, en función de los amplicones que hayan hibridado, tendremos un diseño de patrón distinto. Entonces, este patrón que obtenemos es la huella molecular de la muestra. Cada muestra es distinta, como sabéis, cada muestra puede estar formada por un grupo de microorganismos distintos y lo que la caracteriza es la obtención de este patrón. Este patrón es la clave que a nosotros nos va a servir para luego interpretar lo que está sucediendo. Cuando el equipo nos da estos patrones, que esto es lo que da el equipo como resultado final, estos resultados simplemente los vamos a integrar en un software y ese software lo que va a hacer es crear una base de datos que nos va a permitir saber si la cepa ya se ha visto antes en la instalación, si esa cepa es nueva y es recurrente. El equipo que nos permite hacer una detección muy rápida. Podemos obtener resultados en solo 7 horas. Para ello necesitamos partir de una muestra que no necesita ser aislada. Quiero decir, podemos partir de un enriquecimiento propiamente y de ahí hacer análisis. Si se quiere, también se puede partir de colonias aisladas o incluso de cultivos puros, pero no es necesario. Nos podemos ahorrar todo este tiempo extra. El protocolo es muy sencillo. Simplemente es hacer una preparación previa con unos tubos que ahora os mostraré y de ahí se pone dentro del Encompass y el ensayo corre solo y el equipo es totalmente automático. Con ello nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo y también manipulación. ¿Por qué decimos que este programa y esta tecnología nos permite ir más allá del autocontrol? Porque así como el autocontrol sí que nos define lo que está sucediendo, este tipo de sistema, a través de la identificación de una forma muy rápida de los patrones, lo que nos hace es dar una idea de cómo estos se están ubicando en la instalación y cómo están sucediendo a lo largo del tiempo. De esta forma, vamos un paso más allá porque ya podemos prever lo que va a suceder. De esta forma podemos saber el origen del problema, es decir, podemos poner una solución antes de que la alerta estalle. Y todo es gracias al conocimiento de dichos patrones. ¿Cómo se tiene que hacer el protocolo dentro del Encompass?
Pues es muy sencillo. La primera parte es parecida a la que estáis haciendo ahora cuando queréis analizar Listeria, simplemente es tomar la muestra, hacer un enriquecimiento y el método de screening que actualmente se esté utilizando. A partir de ahí, las muestras que sean positivas para Listeria pasan al único punto donde sí hay una manipulación, que es cuando lo que queremos hacer es romper la membrana de Listeria. Sabéis que es una bacteria gram positiva, entonces tiene una membrana muy grande, lo que entonces pasamos por un disruptor celular, por una rotura mecánica se libera la muestra y de ahí se carga el equipo y durante 7 horas, 6 horas y media aproximadamente, se realiza tanto la PCR como el microarray. Una vez transcurrido este tiempo, se obtienen unos datos que lo que vamos a tener que hacer es volcarlo directamente en el software. Llegados a este punto, muchos de los que os estáis planteando quizá es en qué diferencia o qué beneficio tiene esto respecto a la secuenciación, si en verdad lo que me va a dar son unos patrones. Pues bien, la característica más importante es un ahorro extremo de tiempo. Cuando vamos a enviar una muestra a secuenciar, desde que se toma la muestra hasta que se enriquece y se aísla, podemos estar partiendo en un cómputo total de entre 4 y 11 días. Sin embargo, con esta tecnología que comparte el punto inicial del protocolo, simplemente en 7 horas ya podemos tener los resultados. ¿Qué nos permite este bucle de tiempo? Ganar poder en la decisión. Es decir, si nosotros en 7 horas sabemos qué está sucediendo en la planta, vamos a tener capacidad de respuesta, vamos a poder poner un freno, vamos a poder decidir de una forma rápida las medidas que debemos tomar. De esta forma, tener en cuenta que no solo el evitar el problema hace que nos evitemos escándalos sanitarios, sino que a nivel económico se reduce un coste muy grande. Pues nos evitamos tener que recuperar producto y nos evitamos en muchos casos que este producto siga adelante en su cadena de producción. ¿Qué nos permite este programa versus la secuenciación? Lo primero que he dicho es el ahorro del tiempo. Ya hemos dicho que en 7 horas tendríamos el ensayo completado. Nos da muchísima más información con la secuenciación. Todo y que nos quedamos en un punto anterior, podemos obtener diferenciación entre las cepas persistentes. Así como la secuenciación nos dice qué es lo que está sucediendo, en este caso podemos entender la diferencia entre lo que tenemos. De esta forma no solo ahorramos dinero, sino que también ahorramos en fungible, en aparatos, no se requiere tampoco un nivel técnico muy elevado y el equipo es completamente automatizado. A nivel práctico, ¿en qué consiste? Pues antes que nada, el asesor lo que hace es ir a las instalaciones, hacer un diagnóstico y tener en cuenta cuáles son los puntos donde Listeria es susceptible de asentarse. Como sería el primer dibujo, pues en este caso se considera, visitando esta planta, que estos puntos marcados son susceptibles de Listeria, se analiza y se ve que estos puntos positivos concuerdan con un número de patrón. Como veis, de todas las muestras analizadas, solo hay 5 positivas para Listeria y hay 3 patrones distintos, uno de ellos recurrente. Eso es lo que nos ofrece el software en sí, definir estos patrones, determinarlos a lo largo del tiempo y saber si esa cepa es nueva, esa cepa ya existe, bien esa cepa ha conseguido ser eliminada con el método de limpieza y desinfección, y también identificar aquellos puntos que sean críticos. A veces creemos que una zona es crítica para Listeria y se ve que no, que es otra que no estábamos controlando correctamente. De esta forma, como siempre, lo que vamos a hacer es adelantarnos. De forma práctica, esto es lo que vais a ver vosotros cuando trabajéis con el equipo. La información que se vuelca, primero de todo, te da un screening entre si es Listeria especie o Listeria mono, y luego vais a ver hasta 15 columnas que representan las 15 dianas genéticas que el equipo es capaz de encontrar. En función de las secuencias detectadas, lo que hace es crear el nombre de un patrón. Por ejemplo, el patrón número 1 concuerda con una única detección de una secuencia. Este con más. Entonces, ¿qué nos permite ver esto? Que se repiten estos 2 patrones, podemos ver en qué ubicaciones se repiten y a lo largo de engrosar este sistema de base de datos podemos ver
si estos patrones se van a seguir viendo, con lo que podemos llegar a determinar si es resistente o no es resistente. Un paso más allá, una vez entendidos los resultados, es vamos a interpretar qué es lo que está sucediendo. Cada empresa conoce los flujos dentro de su propia instalación y sabe de dónde puede proceder, por ejemplo, en este caso, la materia prima. Pues si nos fijamos en la imagen, tenemos que tanto el carretillero en el carro como en el primer tanque como en la línea de envasado hay el mismo patrón. Entonces, ahí es cuando entraría la gestión en entender cuál es el flujo dentro de la empresa, si es cierto que ese carro lo que hace es ir por distintas salas, con lo que sí se confirma que es el carro donde se ha ubicado Listeria, este puede ser una potente fuente de contaminación que se va a ir trasladando a otras ubicaciones. Es muy fácil de esta forma poder entender lo que está sucediendo. Lo mismo ocurriría si la planta tuviese distintas instalaciones. Podríamos llegar a entender cuál es el origen común. ¿Por qué tenemos que apostar o por qué creemos que es bueno apostar por este programa? Porque es un programa completo que deja, por un lado, la parte de tipificación, pero otro lado nos permite obtener informes completos que nos van a ayudar a revisar y mejorar nuestro plan de limpieza. Nos va a ayudar a la gestión, nos va a ayudar al monitoreo, nos va a ayudar a ahorrar costes y nos da muchísima más confianza de saber que estamos realizando un trabajo correcto. Por ello os dejo un link también en mi presentación por si queréis entrar. Es información sobre la tecnología en sí y cómo funciona. Y cualquier cosa, pues ahí tenéis también mi contacto. Muchas gracias a todos. Vale, pues muchas gracias soy Eneca de ASTI, muchas gracias por las 3 exposiciones muy interesantes. Entonces, como andamos un poco justo de tiempo, vamos a ir lanzando, os voy a ir preguntando a cada ponente lo que nos han ido comentando y por qué consultas para aclarar, ¿vale? En el chat. Entonces, para Élica, para Maya López de Ariño, hay unas dudas para aclarar si el límite es 1000 unidades, 1000 unidades formadas de colonia por mililitro, son 100. Si has comentado que el límite era 1000 unidades formadas de colonia por gramo, son algunas aclaraciones que nos trasladan Mercedes y Marta. Sí, hola. Bueno, he debido comentar 1000, que vamos, ha sido un lapsus porque desde luego el límite son 100. Cuando me lo han preguntado he dicho, no, 100, pero parece que he debido comentar 1000. El límite de Listeria es 100 unidades formadas, bueno, a lo largo de la vida útil del producto, ¿vale? Son 100. Vale, 100, bien, aclarado. Muy bien, te agradecen también tu exposición, Amaya. Entonces, Marta nos traslada cuál crees, a tu criterio técnico, que fue el punto del proceso desencadenante de llegar a una contaminación mayor a 15.000 unidades formadoras de colonia por gramo de Listeria monocitogenes. Pues bueno, ya lo ha comentado también José Juan. Bueno, ahí para llegar a esas concentraciones, vamos, yo creo que tenían la Listeria que se les salía por las ventanas, vamos, no son concentraciones tan elevadas que yo creo que no se han visto, no sé, pero bueno, pues ahí es un incumplimiento de todas desde contaminación en origen hasta, bueno, pues durante todo el procesado, durante el transporte, distribución, venta, ahí fue creciendo la Listeria y vamos, son concentraciones exageradamente altas, vamos. No sé si José Juan tiene algo más que añadir. Yo creo que lo ha comentado también en su exposición. Vale, sí, continuamos. Sí. Perdona, José Juan, sí. No, que quería decir que claro, que si tenemos un biofilm con Listeria que llega a ocupar grandes áreas, creo que hubo un comentario en algún momento incluso de alguien relacionado con la empresa que dijeron que llegaron a detectar Listeria incluso en los evaporadores del aire acondicionado. O sea que si tenemos un biofilm pueden llegar a
podría haber habido un biofilm incluso superior a 1.000 millones de listeria por centímetro cuadrado, lo que te da una idea del nivel de contaminación, ¿no? Vale, muy bien. Para José Juan nos preguntan, que no saben si lo han entendido muy bien, que has querido decir que puede haber falsos negativos de listeria en el control de superficies. Sí. Nos lo pregunta María Lozano. Si hacemos un sistema de control, sobre todo por tipo escobillonado, contacto, etcétera, claro, luego vamos a llevarnos esto a un análisis microbiológico estándar. Entonces, imaginaos lo siguiente, si nosotros, por ejemplo, tenemos microorganismos que compiten con listeria y que son capaces de inhibirla, cuando nosotros hacemos un control por cultivo, al cultivar en un medio cultivo se va a producir también esa inhibición. Luego nos dará un negativo cuando tenemos presencia. Sin embargo, si lo que hacemos es un análisis por biología molecular, si nos quedan, aunque sean unas pocas listerias, el sistema tiene una sensibilidad muy superior. Luego vamos a estar detectando con más fiabilidad la presencia de listeria que no por un sistema de cultivo. Entonces, luego están las discusiones de si está vivo o está muerto, que no nos lleva tampoco a muchos sitios. La verdad es que si detectamos listeria en superficie de industria, nos está diciendo que podemos tener un problema si eso se va repitiendo con el tiempo. Muy bien. Siguiente pregunta es a José Juan también. ¿Crees que se podría hacer una evaluación de tendencia de contaminación similar al método de sensores superficie mediante las curvas obtenidas en PCR? Bueno, es que el PCR lo que nos va a decir, sobre todo en el CT o en los tiempos de detección, porque en el fondo nos dice cuánto tiempo hace falta para poder llegar a dar un positivo a la máquina. Lo que nos dice es, nos da una idea sobre la cantidad de listeria que hay, pero cuando hacemos un seguimiento con sensores, lo que nos da una idea no es solo si puede haber listeria, sino nos da una idea de la microbiota acompañante. Luego, lo que nos permite es saber si en un punto determinado hay una carga microbiana alta, por ejemplo, y dejamos de detectar listeria, por biología molecular me está diciendo que tengo microorganismos competidores. Luego, no es exactamente lo mismo. El sensor me permite saber lo que está pasando en mi instalación e incluso orientarme en la toma de decisiones para dirigir el trabajo de limpieza, desinfección o de gestión de las contaminaciones. Muy bien. Luego también Mercedes nos lanza que ¿por qué en 15 muestras? Bueno, esto se debe básicamente a cómo se hace la inspección. El sistema de inspección es el que determina cuál es el nivel de seguridad. En este caso, la legislación europea nos dice pues, que el N tiene que ser igual a 5. Y cuando se nos va a hacer una inspección, los servicios de inspección hacen análisis contradictorio y dirimente. Luego, cuando un inspector hace una toma oficial de muestra para ver qué es lo que ocurre, está cogiendo 15 muestras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues el sistema de inspección legal se basa en 15 muestras, significa que permite la presencia de una listeria en 15. Luego, nuestro nivel de seguridad tiene que estar relacionado en cómo nos van a inspeccionar. Luego, el límite estará en 15. Si el sistema de inspección fueran solo 5 muestras y ya está, entonces el límite serían 5. Es que el nivel de seguridad depende de la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo nos la da la ley y la interpretación la hacen los servicios de inspección. Luego, en función de eso, tenemos que organizar nuestro sistema de gestión. Vale. Siguiente pregunta de Juliana Roca. ¿Cómo lo tiene que hacer una empresa para calcular la probabilidad de la presencia de listeria en sus instalaciones? Bueno, esto normalmente se hace por muestreo, entonces va a depender del histórico. Si yo, por ejemplo, el ideal, por ejemplo, es que una empresa que tuviera, vamos a suponer, un histórico de 3 años y que hace una muestra a la semana. Eso significa que serían 50 muestras al año, por 3 años 150 muestras.
con 150 muestras tendríamos que ver cuántas listerias se han detectado, eso resumido, ¿eh? Luego requiere un estudio con un poquito más de detalle, ¿eh? Entonces, sobre 150 muestras, por ejemplo, veríamos cuál es el nivel de presencia de listeria que hay y si hay estacionalidad, es decir, si está condicionada por el verano, épocas cálidas, que suele ser lo más habitual, y en función de esto se hace un cálculo de probabilidad. Y ese me daría, lo que me termina dando ese cálculo es un parámetro no nuevo, pero que ahora se empieza a utilizar un poco más, que es lo que se llama el FSO. El FSO es el Objetivo de Seguridad Alimentaria, Food Safety Objective. El Food Safety Objective, en principio, de acuerdo con nuestro sistema de inspección, sería 1 en 15. Habría que ver si estamos por debajo de 1 en 15 o por encima. Si estamos por encima es que no tenemos un sistema de seguridad correctamente implantado. Si estamos por debajo, tenemos un sistema bien implantado, pero que puede ser mejorado. Eso en resumen, ¿eh? Luego es un poco más complicado que esto, pero no mucho más, ¿eh? Al final simplemente un análisis de datos. Vale, muy bien. Siguiente, dado que la relajación tras el tratamiento térmico es uno de los principales problemas, como has comentado en tu exposición, ¿no habría que implementar más controles o tomar más medidas en esta parte del proceso para evitar esas contaminaciones? En realidad aquí tiene que haber un equilibrio entre lo que es el análisis del producto acabado, que aunque muchas veces se dice que no es el más importante, pero es esencial porque es el producto que va a salir al mercado. Y luego la relación que tiene lo que le pasa al producto acabado con lo que está ocurriendo dentro de la planta. Al final, eso para poderlo monitorizar, esta situación y esa posible contaminación cruzada, si lo único que hacemos es, por ejemplo, después de limpiar y desinfectar, es tomar muestras de superficie, pues tenemos una información que no tiene mucha relación, porque yo no estoy viendo el nivel de contaminación cruzada que ocurre en mi instalación. Entonces, por eso es la cuestión de que, y lo que nosotros estamos publicando últimamente y con lo que estamos investigando, que es el uso de sensores de superficie, porque lo que al estar puesto durante 3 semanas, ese sensor allá, me está dando idea del nivel de contaminación cruzada que se está produciendo en mi instalación. Si eso lo integramos con un sistema que me permita hacer un análisis molecular, en este caso, por ejemplo, de la presencia de listeria, y comparar cepas, todavía el nivel de precisión es mucho mayor, porque si yo, por ejemplo, veo que tengo una cepa concreta, una listeria 4B, que además sé que es patogénica, y estoy viendo que la misma cepa se me repite, que me empieza en un punto y me va apareciendo en otras zonas de la planta y además se va repitiendo durante varias semanas, pues me está diciendo tengo una contaminación cruzada y además está extendida por mi planta. Sin embargo, si la tuviera en 6 puntos, por ejemplo, de muestra de mi instalación, la tuviera solo en 1, pues sé que tengo una contaminación por una listeria patogénica, pero que no se me está extendiendo al resto de la planta. Es decir, esa información, yo no he visto otra manera de obtener todos esos datos si no es haciendo un análisis con sensores y luego integrando los resultados de biología molecular de las cepas que se obtienen. No hay otra manera de hacerlo, al menos hoy en día. Muy bien. Felipe nos traslada cómo podemos calcular el tamaño de la muestra a analizar para garantizar que sea representativo. Pues en el fondo esto es mucho más fácil de lo que parece, ¿eh? Porque va a depender sobre todo del muestreo que se hace de empresa. La primera pregunta es, ¿cuántas muestras hace esta empresa al día? A veces cuando yo pregunto esto me miran con los ojos muy abiertos diciendo, ¿cómo que al día? Te dices, vale, a la semana. O te dicen, pues hacemos 4 muestras a la semana, ¿vale? Fíjense en lo siguiente, si yo hago 4 muestras a la semana, ¿qué quiere decir? Que yo no sé respecto a 15, que es mi objetivo de seguridad alimentaria, no sé qué pasa hasta que no he analizado al menos 4 semanas. Luego, yo no sé si estoy cumpliendo con mi objetivo de seguridad alimentaria mínimo hasta que no pasa un mes, ¿vale? Luego, yo estoy verificando realmente mi empresa una vez al mes. Luego, mi riesgo
es que yo cometa un error cualquier día, se me va a escapar, porque yo solo lo voy a ver con una frecuencia menor. Si alguien dice, bueno, es que yo quiero un producto 100% seguro, 100% seguro es un N, un tamaño de muestra de 60. Porque si yo sobre 60 muestras no detecto ninguna listeria, puedo decir que no tengo listeria con una probabilidad superior al 99%. Entonces, claro, la cuestión es que hay que llegar a un equilibrio entre lo que es la máximo nivel de seguridad con lo que la empresa puede pagar o con lo que está dispuesta a pagar. Entonces, no solo se convierte en un problema de seguridad, sino que también es un problema económico. En la medida que podamos integrar sistemas preventivos conociendo superficies tal cual, vale, alguien puede decir, bueno, pero es que estos análisis que yo tengo que hacer en superficie me salen muy caro. Bueno, pero si mejora la superficie, menos tienes que analizar de producto final. Al final, hay que dedicar una partida para la cuestión de seguridad de producto. Si no le dedico los recursos suficientes, pues el producto que llega al mercado es más inseguro. Si alguien me dice, yo es que analizo 5 muestras cada día, pues yo voy a ver si cumplo mi objetivo de seguridad alimentaria cada 3 días. Si mi semana es de 5, voy a tener 60 muestras analizadas cada 3 semanas. Luego yo cada 3 días verifico mi sistema de seguridad y cada 3 semanas verifico si es completamente seguro. La cuestión sobre el muestreo, que dependiendo del tamaño de la muestra, lo que me va a ocurrir es que yo necesito más tiempo para verificar mi seguridad. Simplemente es esto. Si yo quiero ser más seguro, tengo que analizar más muestras. Que analizo menos, tardo más tiempo en verificar. ¿Vale? Vale, muy bien. Bueno, como estamos un poco pasados de tiempo, os voy a lanzar una última pregunta. Se han quedado otras en el tintero que las vamos a recopilar, ordenar y os las iremos trasladando vía email a los ponentes y para dar contestación a estas preguntas que se han quedado un poco ahí en el tintero. Entonces, hoy no hemos hablado de altas presiones, pero mira, hay una pregunta relacionada si hay la posibilidad de usar el proceso de alta presión sobre productos al vacío y si hay estudios que argumentan que funciona sobre productos contaminados. Sí, bueno, hay muchos estudios que reconocen que demuestran que la alta presión elimina patógenos, sobre todo el listeria. De hecho, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde hay un objetivo que se llaman listeria cero, los exportadores, muchos de ellos utilizan alta presión porque es una manera de que listeria no llegue, ¿vale? Eso es un tratamiento extra que se aplica a producto con la finalidad de que si algo se me escapa dentro del proceso de producción, pues matarlo con el tratamiento de alta presión. Se puede hacer. La cuestión está en que si yo hago cosas que eliminan al patógeno posteriormente, muchas veces lo que me hace es reducir el número de controles que luego se hacen para saber realmente el estado de seguridad del producto, ¿no? Al final hay unos recursos económicos fijos y cada empresa decide cómo los utiliza, ¿no? Pero en la medida que yo aplico una acción higienizante, en este caso lo que hago es que relajo mis controles porque considero que no son necesarios, ¿vale? Lo que yo Aquí sí que, sí. Aquí sí que en el País Vasco sí que se han hecho estudios y de hecho hay máquinas ya instaladas para productos así envasados, por ejemplo, en pescados ahumados y en zumos, en productos que tienen cantidad de agua importante, está funcionando muy bien las altas presiones. Al final no deja de ser una pasteurización en frío. Sí, sí. Es un sistema que sabemos que funciona, salvo que nos descontrolemos del todo y el nivel de listeria sea muy alto. No es un esterilizante, al final no deja de ser un tratamiento tipo pasteurización. Muy bien, pues nada, gracias por aclarar estas cuestiones y lo dicho, os enviaremos las preguntas que tenemos aquí en el chat, que ha estado bastante activo y como se han quedado algunas aquí pendientes por contestar, procederemos así. Y ya Maya Lasagabaster, te cedo la palabra para ir cerrando ya el día de hoy.
Vale, pues bueno, pues muchas gracias. Una pena que se nos hayan quedado algunas preguntas todavía en el tintero. La verdad es que estaba el debate muy interesante y bueno, yo desde luego me hubiese quedado un buen rato más tratando todas estas cuestiones, pero bueno, nos tenemos que adaptar al horario. Así que, bueno, como ya ha comentado Eneca, se responderán, os iremos enviando a todos las respuestas a las preguntas que habéis hecho y que se han quedado ahí sin contestar. Entonces, damos por finalizada esta primera sesión de la Masterclass Visión 360 grados en seguridad alimentaria. No sin antes agradeceros de nuevo a todos los participantes por vuestra asistencia y, pues, como no, también a los ponentes, a Maya, José Juan e Irene, por vuestras presentaciones, que sin duda han sido de gran interés para todos. Y bueno, recordar a todos los participantes, bueno, a todo el mundo, que mañana tendremos la segunda sesión también a la misma hora y mañana hablaremos sobre el empleo de bacteriófagos para el biocontrol de patógenos alimentarios. También hablaremos sobre cuándo, por qué y cómo llevar a cabo los famosos test de desafío, challenge tests, y cómo no, volveremos a hablar sobre los biofilms, el gran enemigo invisible de la industria alimentaria. Sin más, muchas gracias a todos otra vez y espero veros a todos mañana. Muy bien, gracias a vosotras. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Saludos. Un saludo. Hasta luego. Saludo.